¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues estamos situados en Navarra, pero como ya sabéis y como me conocéis los más antiguos del canal, me encanta parar en los sitios más bonitos que veo por el camino. Y si veis el paraje, este natural con la niebla al fondo, es increíble, es para parar a vérselo. Y el objetivo de este viaje es ir al Palacio Olite, que ya veréis que es un palacio que está reconstruido y que no tiene nada que envidiar al castillo de Walt Disney. Pues ya nos encontramos enfrente del castillo, que no es un castillo, que es un palacio, y tras ese arco de ahí está la entrada. Tenéis que saber que hay mucho aparcamiento, que fue residencia de los reyes de Navarra. Fue derruido y vuelto a construir porque en la guerra de independencia Espoz y Mina no quiso que acabara en manos de Napoleón. Y ahora vamos para adentro. Para entrar a lo que es el castillo tenéis que reservar la entrada. Nosotros tenemos entrada a las 12 menos cuarto y ya vamos un poquito tarde. Pero es que tenéis que saber también que la entrada son 4,40 por persona y la entrada guiada son 7,50. Pues ya nos encontramos dentro de lo que es el Palacio de Olite. Tenéis que saber de dicho palacio que fue totalmente reconstruido, porque en la guerra de independencia Espoz y Mina lo quemó completamente para que no cayera en manos de Napoleón. También tenéis que saber que fue residencia de los reyes de Navarra y por eso se llegó a construir. Sumérgete en la grandeza histórica del Palacio de Olite, un tesoro arquitectónico en España que te transportará a épocas pasadas. Este imponente castillo, situado en la región de Navarra, es uno de los destinos más fascinantes del país y una joya que no puedes dejar de visitar. Pues una vez superada la primera entrada nos encontramos con lo que son los cimientos y las catatumbas, y esto es lo primero que se ve del palacio. El Palacio de Olite, también conocido como el Palacio Real de Navarra, es un testimonio impresionante del esplendor medieval. Sus imponentes torres, sus intrincados detalles y sus amplios salones te dejarán sin aliento mientras te adentras en la vida de la realeza que alguna vez habitó estas paredes. Al ser uno de los palacios más bonitos de aquí de España, como veis siempre está muy concurrido de gente. Si veis está totalmente reformado y es bastante impresionante. Y te transportará a una época de caballeros y princesas. Además de su fascinante historia. Este es uno de los rincones que más me gusta del palacio porque, si veis, parece como salido de un cuento de hadas.
Nos encontramos ante el balcón de la princesa. ¿Os imagináis a la princesa esperando a su rey? El esplendor de esta hermosa villa surge en el siglo XV. El rey Carlos III, el Noble, y su esposa, Leonor de Trastámara, iniciaron la construcción del Palacio Real de Navarra en Olite. Es capital del reino desde 18 de abril de 1407. Y desde la Torre de los Cuatro Vientos, como veis, aquí se ve todo el palacio. En la torre más alta, bueno, no sería esta, pero sería una de las más altas. Y como veis es impresionante. ¿Os imagináis ir el rey o la reina y vivir en este palacio? Tendría que ser bastante bonito. Y ahí tenemos los jardines con los viñedos. El atractivo de venir aquí al castillo de Olite es sobre todo subir sus altas torres, sus 4 torres que tiene. Y también es increíble porque la gente va bajando o va subiendo y te tienes que coordinar con ella. Y una vez arriba, como ya habéis visto, se ve todo el pueblo. Si veis aquí a mi izquierda, que será a vuestra derecha, hay restos de lo que fue el palacio antiguo. Y es lo que están remodelando o han remodelado siempre desde el principio. Pues toda esa parte de ahí y todo el resto de lo que es el palacio lo quemó, lo que he dicho antes, el general Espoz-Mina, para que no cayera en manos de los franceses. Uno de los mayores atractivos de aquí, de venir al palacio, como ya he dicho, es venir a estas torres que, como veis, son muy altas y muy impresionantes. Y también tienen las escaleras del caracol que antes he enseñado. Ahora hay que guardar turno para poder bajar, porque no se puede subir y bajar a la vez. Y vamos para abajo. Pues esta es una de las últimas estancias que hay en el castillo, antes de bajar abajo. Viajeros, os recomiendo que vengáis mucho a ver este palacio, que no es castillo, palacio. Es una cosa impresionante, una cosa que te transporta a otros tiempos y disfrutar mucho del vídeo. Como veis, es increíble, impresionante. Y como hemos visitado otros castillos, también veréis la diferencia entre un castillo que está remodelado y otro que no. No te pierdas la oportunidad de descubrir este tesoro escondido y maravillarte con la majestuosidad de este palacio medieval en España. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ir a ver el pueblo, que como sabéis es un pueblo medieval que tiene gran historia, porque como fue residencia de los reyes, todo lo que hay aquí tiene su historia.
Pues en Olite hay tres cosas que ver. El Palacio de Olite, que es lo que hemos visto, la iglesia y las murallas. Pues resulta que estaba buscando la muralla y resulta que no hay muralla. Bueno, que sí hay muralla, pero lo que hay es un restaurante que se llama La Muralla. Bueno, y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, comentar, tengamos una conversación y sobre todo disfrutar, venir a este pueblo que es muy bonito, os lo recomiendo muy mucho y sonreír. Y estos son trozos un poquito de lo que era la antigua muralla. Y lo que podéis ver, pues eso, a ver si pasa la moto. Siempre que te pones a grabar, pasa una moto. Tenéis que saber que esto fue residencia de los reyes de Navarra. Ahora viene un coche. Nos encontramos ante el balcón de la princesa. Como veis, aquí es donde supongo que se fue la cámara.